Bien, pues nos encontramos aquí en el coche con Maestro Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Buenas. Fernando, muy buenas tardes también a nuestros oyentes, los oyentes habituales que nos siguen a través de la frecuencia del 101.0 en cualquier parte de la Vega del Guadalquivir, Campiña de Sevilla, Alcores. Nos pueden seguir sin ningún tipo de problema a través del 101.0, como hemos indicado, y después pues a través de redes sociales. Y aquí estamos, hoy con un nuevo invento. Explica un poquito cómo es el invento. La cuestión es inventar, y bueno, vamos en el coche, vamos, en este caso, pues estamos ahora mismo en Sevilla y vamos camino de Lola del Río y tú de la Campana. Y yo quería hoy hacer contigo, en este caso, un nuevo formato, porque sabemos todos que hace muy poquitos días se ha conocido el triste fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera, que fuera presidente del Real Betis Balompié, que por cierto, tú tenías mucha relación con él, has tenido relación. En su primera etapa, desde que llega al Betis en el año 89, 88, 89, hasta que en el 92 se hizo cargo del accionariado mayoritario del Real Betis Balompié, y después durante muchos años tuve una vinculación hasta bien entrado este siglo XXI, ¿no? Hasta el 2003, 2004 tuve buena relación con Manuel Ruiz de Lopera. Sí. Y has tenido tus más y tus menos con él también, ¿verdad? Sí, una persona difícil, pero que también tenía después su parte, la parte humana, pero la parte tenía también un poco complicada, ¿no? Y cuando la cosa no iba bien, yo tengo muchas experiencias con él, le he hecho muchísimas entrevistas, he formado parte en un principio del periodismo activo en aquellos años donde el Betis, te estoy hablando de finales de los años, principios de los años, casi todos los años 90, que fue cuando él estuvo y tuvo la época bollante en el Real Betis Balompié, que fue la etapa donde el Betis pudo haber hecho el Betis más grande de toda su historia. Hizo un Betis grande, pero que después entró en declive y fue decayendo. Vamos ya un poco a la actualidad. Bartolomé, ¿cómo te enteras de la muerte de Ruiz de Lopera? Imagino que triste por lo que también ha supuesto para el Real Betis Balompié y para el deporte, ¿no? Yo me enteré aquella misma noche. Recibí un WhatsApp donde me dijeron que había fallecido. Inmediatamente ya me metí yo estaba ya casi dormido, y me metí a través de las diferentes redes y ya estaba en todos los medios, ¿no? Que acababa hacía 10 minutos, un cuarto de hora que se había dado la noticia del fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera, que ya sabíamos que en los últimos tiempos estaba bastante malito, había tenido ese problema de la diverticulitis que le había impedido, pues lógicamente, estar en buen estado de salud, y que se fue deteriorando hasta que al final pues esa enfermedad se lo ha llevado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también este fin de semana el Betis ha jugado en Gerona, un partido de liga, y ha habido cierta polémica porque es verdad que los jugadores del Betis no han llevado ese brazalete negro en honor a, en este caso, por luto, ¿no? Por luto en... Manuel Ruiz de Lopera, que salió del Betis, como todos sabemos, pero que sí marcó una trayectoria, marcó un hito, y pensamos que no se ha hecho justicia a Manuel Ruiz de Lopera. Se le tenía que haber hecho un reconocimiento por todo lo que hizo presidiendo la entidad verde y blanca. ¿Tú crees que tiene que haber hecho un reconocimiento de qué tipo? De lo que tú decías antes, que de haber llevado un brazalete negro a lo largo del partido, si lo hubiesen permitido. No sé si eso lo permite la normativa, poder llevarlo. Algún tipo de minuto de silencio, ¿no? O algo, ¿no? Sé si... todavía cuando se celebra un partido en casa. Sí, pero bueno, el brazalete negro yo creo que sí está permitido todavía. Yo creo que eso, a no ser que no lo digan, pero se ha criticado mucho en muchos medios que el Real Betis Balompié no ha hecho ningún tipo, o al menos el Consejo de Administración actual, no ha hecho ningún tipo de homenaje a Ruiz de Lopera. Yo creo que podemos estar hablando porque todavía no se ha disputado ningún partido en casa. Sí. Lo mismo estamos hablando de más. No, ya algunos medios lo han dicho, el hecho de que no se ha llevado el brazalete negro y demás. Pero bueno, yo de los otros me callo y no opino hasta que no se haya pasado el tiempo prudencial, porque todavía todavía no se ha jugado ningún partido en casa. Uh-huh. Entonces, lo mismo después, es que en el periodismo, algún día hablaremos de eso, hay que tener mucho cuidadito cuando se dicen las cosas y cómo se dicen, porque después
quedan las hemerotecas y después te lo tienes que comer muchas veces con patata. La verdad es que... Yo no me pronuncio ahora mismo. Prefiero no pronunciarme hasta que no pase un tiempo prudencial, porque todavía puede llegar ese homenaje. Esperemos que algo llegue, porque yo creo que merecerlo. La verdad es que lo merece porque sencillamente porque ha sido presidente de Real Betis Balompié. No por nada, sino ha sido presidente... No ha sido presidente, ha sido el dueño del Real Betis Balompié durante un tiempo. Exactamente. Él y su familia tenía el accionariado mayoritario de la entidad verde y blanca, y eso nadie lo puede quitar, y está ahí. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de vivencias con él? Muchísimas. Por ejemplo, cuéntame cosas de que tú hayas vivido con Lopera, porque sobre todo has vivido momentos buenos, momentos malos y momentos regulares, ¿no? Porque Sí. ¿cómo era Lopera? Lopera era una persona siempre muy especial. Sí, Lopera era una persona distinta a lo que cualquier persona pueda imaginar, ¿no? Por su comportamiento, tenía sus momentos de máxima cordialidad, momentos de hostilidad a lo largo de todo este tiempo. Pero era una persona agradable al trato. ¿Agradable? Sí, agradable al trato. Cuando tú tenías buena relación con ¿En él, distancias cortas ganaba? ganaba, que era una persona que tú, bueno, y a mí me encantaba llevarlo a las tertulias. Te contaba cosas y después cuando una tertulia deportiva, lo mejor de esa tertulia deportiva es cuando se cierra el micrófono y te quedas ya y te tomas el café. Las tertulias mías, que en la etapa de Manuel Reyes de Lopera, fueron me parece que ya en el Puerta Salís no estábamos, creo que fue todo en el Hotel Los Lebreros, donde teníamos tertulia y donde teníamos un salón para nosotros, y donde nos llevábamos mucho tiempo después de terminar y cerrar el micrófono, que se cerraba a partir de las 4 de la tarde, y donde ahí pues te contaba muchas cosas. Era una persona... Yo he tenido un trato, te lo vuelvo a decir, agradable con él, bueno, aunque también he tenido otros momentos de hostilidades, ¿no? Es que fueron muchos años, desde que se empezó a fraguar todo, desde que él entra, que lo trajo José León Gómez, que era... Entonces, me parece que entonces no era, porque la etapa de Hugo Galera no era directivo, pero era persona que había estado al frente de la entidad verde y blanca. O sea, Lopera llega con Hugo Galera, llega quien estaba al frente de Real Betis Balompié era Hugo Galera, y quien lo trajo fue José León Gómez. Pero dentro de ese consejo de administración, ¿verdad? Dentro del consejo de administración de Galera. Galera. Yo con Hugo Galera también tuve, son dos personas ya fallecidas, con Hugo Galera también tuve muy buena vinculación. Y ahora que estamos pasando por el lado vamos hoy en el coche, estamos pasando próximo al Hospital Virgen Macarena, y ahí pues que fue donde, como estábamos hablando, Hugo Galera tuvo su cátedra y donde yo tuve muy buena relación y pasé también buenos ratos en su despacho. Entonces, bueno, hablando de Lopera, yo sé que las tertulias le decía, don Manuel, me tiene que soltar algunas primicias el día de hoy, que eso me las contaba fuera del micrófono, eso es así, ¿no? Sí, te soltaba siempre algo, te contaba alguna gestión que se estaba iniciando, que se estaba empezando Pero, o sea, a él le gustaba, él entraba al trapo, él le encantaba eso, le encantaba, ¿no? Entrar al trapo, y después una persona que yo lo he entrevistado muchísimas veces, te digo, en tertulia, sobre todo en los viajes, cuando salías al extranjero, a él le acompañaba siempre su familia, le acompañaba siempre, su sobrino casi en todos los partidos, pero en esos viajes le acompañaba a su hermana y le acompañaba también su mujer, Isabel. Luisa e Isabel eran dos personas que viajaban sobre todo cuando el Betis iba, con la que a mí me unía en aquella etapa una muy buena amistad también, y te prestaba cualquier tipo de entrevista que le hiciera en las comidas oficiales que había que te daba Real Betis Balompié. Yo fui también y tuve el privilegio de ser de los afortunados que nos invitó, digo que nos invitó porque me invitó también con mi mujer a la inauguración del Estadio Benito Villamarín. Invitó poquitas personas, yo creo que no llegaron a 100 y algo, no llegó a las 200 personas. ¿Eso fue aquella famosa noche creo que del 1 de enero? ¿Un 1 de enero? Creo que sí, que fue un 1 de enero. Que donde él de alguna forma inauguró, ante todo el público presente. No, estuvo el alcalde, que era entonces Alejandro Rojas Marco, y vino el arzobispo, Monseñor Amigo. Vinieron a la inauguración del estadio. Y después, eso se produjo en lo que son las instalaciones, en el hotel próximo al Betis, al campo del Betis, fue donde se celebró una cena. Una cena que Lopera invitó, y yo tengo todavía, guardo la invitación
de esa cena, que fue la inauguración, se puede decir, oficial del Estadio Manuel Ruiz de Lopera, porque entonces se llamaba Estadio Manuel Ruiz de Lopera cuando se hizo la inauguración. ¿Y Bartolomé, Lopera era uno cuando entró y otro cuando salió? Yo es que en la última etapa lo traté menos, ya, por circunstancias mías personales, y ya no estaba en activo, me dediqué a otras cosas, no estaba yo en activo en primera línea del periodismo. Entonces yo esa etapa, la etapa negativa de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Betis no lo traté yo. Cuando llega ya que estaba ya un poco perdido, y cuando llega Oliver y todo eso, Luis Oliver, no estaba yo ya, no tenía yo ya esa relación tan estrecha con él como al principio. Al principio, te vuelvo a repetir, que sí, que tenía, que yo lo llevaba, se te ponía el teléfono, tenía también al teléfono, se me puso alguna que otra vez para cuando, me acuerdo cuando las camisetas de Marbella, del Toledo. De Toledo. ¿Qué ocurre? De Salto del Caballo. Aquello fue muy famoso. Yo lo intento localizar. Tengo la grabación, porque un buen amigo mío me la mandó hace poco, donde yo metí en antena, era el tiempo de la afición a mí. Metí una grabación donde, no, que no te escucha, se ha cortado. Y dije, como ustedes comprobarán, esto no se ha cortado, ha colgado. Cuando llega a Madrid, ya tengo cobertura. Y que, ¿qué has dicho? Que eso no tiene nombre, porque yo no miento, porque yo me llamó muy enfadado. O sea, que tú habías dicho que evidentemente no se había quedado sin batería, sino que no quería hablar. No quería hablar, ¿no? Claro, y entonces él después te llama y oye, y Manuel Lopera enfadado, eso era un toro de Miura, ¿no? Yo viví con él, fue en un aeropuerto europeo. Veníamos José Antonio Sánchez Araújo y yo hablando con él. Había pasado ya todo el mundo, los controles de rayos X, el pueblo estaba a punto de embarcar, y nos quedamos nosotros tres y veníamos los últimos hablando con él, porque el Betis había ganado 0-2. Así que fue con el Willing 2 cuando jugó. El Willing 2, sí, en Holanda, ¿no? En Holanda, creo que fue en Holanda. Y cuando veníamos, y a la hora de pasar, empezó a pitar. Y que pitaba cada vez que le pasaba por el rayo X. A él, ¿no? A él, ¿no? Y ya lo empezaron a intentar incluso cachear, y se puso. Y yo no he visto cómo cambió de estar en un estado de amistad total, a ponerse totalmente. O sea, furioso. del Dr. Jekyll a Mr. Hyde, podemos decir. Sí. Y ahí fue, y ya se pudo. Yo, como bien, te le pone una bomba en este avión, si este avión que lo he contratado yo. Se faltó decir, este avión es mi vida, ¿no? Faltó, y entonces, pues, pasó de ese estado de alegría, de que el Betis había ganado, a que él no esperaba que aquello simplemente pues tenían que haberle hecho le estaban haciendo el cacheo correspondiente, como cualquier pasajero que tiene que embarcar en una nave, que tiene que embarcar en el avión, ¿no? Pero, bueno, a ver, ¿y cómo saliste de aquel pequeño malentendido, por decirlo de alguna manera, donde él te aseguraba de que él no había colgado el teléfono? ¿Aquello se subsanó allí o te la guardaba? No, él después, mira, yo voy a contar siempre una historia que no me acuerdo si la he contado alguna vez en antena, creo que sí, que la habré contado. En un partido, un Betis Real Madrid, hubo un problema en uno de creo que fue en el Gol Sur, que había un exceso de aforo, ¿no? De aforo, y un oyente lo denunció en la afición opina. Eso lo denunció el domingo por la noche, en aquel partido que había sido un Betis Real Madrid, y ese corte, el lunes por la noche en el programa de deporte, que lo estaba haciendo Diego Jiménez, metió el corte de ese aficionado diciendo, y Diego más o menos dio a entender que aquello se había producido y que era así. Llamó, no te lo pueden imaginar, era un 8 de septiembre. O sea, llamó a la afición opina. No, a la afición opina fue otro día. No, ese día era un lunes ya, estamos situados en un lunes. Él llamó a la radio, quiero hablar con Diego Jiménez. Yo intenté hablar con él, porque no hay nombre, que hablé con él. Nadie se puede imaginar el enfado que tenía. Seguramente fuera de sí. Cogió y nos retira la credencial de Diego. Y además nos mandó una carta prohibiéndonos radiar cualquier tipo de partido en directo desde el estadio Manuel Ruiz de Lopera, que era como se llamaba entonces. Porque aquello era un problema grave, porque hay que ver lo que había sucedido. Entonces intervino hasta el director general de la cadena de esta casa, de Onda Cero. Me llaman, me preguntan qué había pasado. Entonces yo intenté contactar con Antonio Pichi, que en paz descanse, que tampoco no vive ya, que era entonces el gerente.
Antonio Piche era gerente del Era Betis, gerente ¿no? del Betis. Y Juan Luis Aguado, que era entonces el secretario, que sigue siendo buen amigo. Ujú. Y me dice, mira, está enfadado, pero tampoco es para que... Eso es lo único que lo puedes arreglar, eres tú. Bueno, el siguiente partido era Galicia, no me acuerdo a qué aeropuerto era. Intenta Diego y no, Diego no puede viajar con el equipo, lo tengo prohibido. Y me dicen ellos, intenta ir tú, que tú lo puedes arreglar. Bueno, vamos a ver. Yo llego al aeropuerto, cuando íbamos a embarcar, los saludo, como si no hubiese pasado nada. Y él bien contigo. Muy bien conmigo. Me preguntan por mi mujer, cómo estaba, si por circunstancias de la vida era así, y me preguntaba siempre que me ve. Cuando nosotros embarcamos, en una parte del vuelo, digo, Manolo, tú sabes que tenemos una conversación pendiente, que yo vengo nada más que a hablar contigo. Hombre, claro, vamos a hablar esta noche, invítame a cenar. Venían entonces porque se estaba empezando a fraguar la obra del estadio Manuel Ruiz de Lopera. Y venía el aparejador y el arquitecto. Digo, va a ser difícil que se venga a cenar conmigo cuando vienen directivos para hablar de otras cosas. Yo le dije a mis compañeros, digo, no iros, porque él no va a venir a cenar conmigo porque tiene otros compromisos aquí seguro. Efectivamente, cuando que llegó la hora de bajar a cenar, tú te irás a cenar con tus compañeros. Digo, ¿y tú con los tuyos? Bueno, pues ya hablaremos. Llegamos por la noche, yo no lo vi, y a la mañana siguiente no bajó. Solamente a la hora de irnos para el estadio, coincidimos, fíjate que bajando del hotel, coincidimos los dos en el ascensor. Circunstancias. Fue la vida. La vida. Y digo, Manolo, tenemos que hablar, tenemos que... Bueno, ya no te preocupes. Dice, fíjate tú, porque ahora habla el míster, era Luis Aragonés el entrenador. Ahora habla el míster, yo voy a hablarle también a los jugadores. Bajó con sus maletitas, se metió en el vestuario, no llegamos. Hubo un lío. Cuando llegamos al aeropuerto de Sevilla, eran las 1 de la mañana o las 12:30. Digo, Manolo, me has hecho venir con el equipo para hablar y arreglar nuestro problema. ¿Pero qué problema? Si nosotros no tenemos problema ninguno. Digo, entonces todo el lío que se ha formado, eso no hay problema, eso está todo arreglado. Digo, bueno, 2 condiciones. La primera, que mañana Diego Jiménez tenga su credencial. La mandó. Y la segunda, una carta diciendo que nos autorizara de partido. Y la mandó. Y la mandó, ¿no? O sea, como si no hubiese pasado nada. Es decir, que después era una persona... que el rencor no guardaba rencor. No guardaba rencor. Era de alguna forma el pronto, sí, ¿no? Sí. El pronto Eso, que él tenía, ¿no? Arregló todo. Después, me acuerdo una noche que veníamos también de un vuelo, era un vuelo internacional, y llegamos al aeropuerto a las 5 o las 6 de la mañana. Y venía la mujer. Manuel, una foto con su mujer. Dice, no, me la haces con Bartolomé. La agarró de mi brazo. Tengo muchísimas anécdotas. Después, en el terreno personal... Contigo se portó muy bien. Muy bien, muy bien. Yo cuando muere mi mujer, él se presenta en el tanatorio y estuvo 5 o 6 horas, él y toda la junta directiva. Se abrazó a mis hijas y a mí llorando. Que eso no se puede olvidar. Se abrazó a mis hijas y a mí llorando. Después yo tuve problemas de salud, a poco tiempo de aquello, él me llamó, lo que necesite, que sepas que aquí me tienes para lo que haga falta, que eso está ahí y eso no se puede olvidar. Esa era la parte, y ese era el Manuel Ruiz de Lopera cuando estaba cuando estaba bien, que después tenía pues su parte, que todo lo que puedo contar de él. Después hay la parte negativa, cuando aquello, como te estoy diciendo, él se obsesionaba mucho con la afición Opina y lo que opinaran los oyentes. Le hacía un seguimiento a la afición Opina total y absoluto. Eran las redes sociales de entonces. Incluso me pedía la cinta, yo decía, Manolo, eso te lo tiene que dar un juez, yo no te la puedo dar. Que al final, la cinta, él la podía tener porque se había metido. Yo le daba la cinta porque no se le iba a dar si al final eso era algo que se había publicado, y cualquiera la podía haber grabado. Se había metido, claro, cualquiera o él mismo la puede haber grabado. Por eso, claro, que no tenía problema. Y entonces, me acuerdo incluso de mandarle alguna cinta de algo que se había dicho a José María García, de la afición Opina. Con el cual tenía mucha amistad con él. Y cuando alguna vez él llegó a tener un contencioso con Borbolla, que era el presidente de la Junta, o con Manuel Chávez, no me acuerdo, parece que fue ya con Manuel Chávez, creo que fue con Manuel Chávez y con Alejandro Rojas Marco. Tuvo un contencioso grande, de tirados tabillas y porque cuando él no estaba de acuerdo, después con Canal Sur tuvo también otro contencioso, mucho tiempo, prohibiendo tipos de entrevistas, y después, en el día a día, él controlaba todo. Él controlaba los pases. Los pases se pedían cada semana. O sea, él no delegaba en nadie, ¿no? Prácticamente nada. Él lo tenía que controlar todo. Le gustaba controlar todo. Bueno, a mí me contaron una vez con una avería, me contaba un directivo de él, no voy a dar el nombre para no...
que estaba una máquina allí excavadora que se había producido la rotura de una tubería y con la excavadora dirigiendo un poco como tenía que ir, si a la derecha o a la izquierda. También él, ¿no? Sí. Por aquí, tira por allí, tira para acá, porque esto está aquí. Es que era algo que tenía. Después las camisetas, él controlaba todo. Cuando yo me acuerdo, yo tengo una anécdota en Barcelona, que después yo tengo varias anécdotas, sé que me vas a preguntar alguna cosa más. Te estoy hablando con Lorenzo Serra Ferrer, que el tándem Lorenzo Serra Ferrer, Manuel Ruiz de Lopera, ha sido el éxito del Betis. El Betis grande lo han hecho los dos, uno como entrenador y el otro como presidente. Yo me acuerdo que siendo entrenador del Fútbol Club Barcelona, me recibió en su despacho, iba con mis 2 hijas. Eso fue en el año 2001, creo que fue en finales de marzo del 2001. Que no vayas a dejar, si vienes a Barcelona, no vayas a dejar de venir a verme al terminar el entrenamiento. Nos sentamos en un despacho gigante, que era el despacho del entrenador, con un sofá. Cuando estábamos allí, le pregunta a cada una de ellas: ¿de qué equipo eres tú? Y una dice: yo, de Iván de la Peña. Bueno, ¿qué jugador prefería, no? Prefería la camiseta. Y mi otra hija dice: yo de Guardiola. Que dice mi hija ahora: papá, la que tiene más valor ahora es la que yo tengo de Guardiola, que tiene la camiseta de Guardiola. Y cuando vuelve, llega con las 2 camisetas, las oficiales de la Liga de Fútbol Profesional, y dice: igual que con Don Manuel, que la tenía que pagar de mi bolsillo. Eso era. Después con Lorenzo tuvo 2 etapas. Yo la segunda etapa no la viví, no estuve en primera línea, por circunstancias de la vida, que yo ya no estaba en el periodismo activo. Pero en la primera etapa yo con Lorenzo, y me acuerdo el último año que fue entrenador, eso creo que fue la temporada 96-97. El Betis fue en junio del 97 cuando juega la final con el Fútbol Club Barcelona. Fue su último que año. Jugó un partidazo y que no hubo suerte, tuvo mala suerte el Betis en ese partido, que fue un 2-3. Efectivamente, marcó al final Figo en la prórroga. En la prórroga, ¿eh? Entonces, en esa temporada, yo traía a Lorenzo Serra Ferrer a las tertulias, a los de los Lebreros. Él ponía nada más que una condición: que yo lo tenía que recoger en mi coche, yo personalmente. Que nadie valía que era fuese. Y después llevarlo, ¿no? Y después llevarlo. Para mí era pues, imagínate el privilegio de poder hablar, porque como están escuchando nuestros oyentes, en un coche se dicen muchas cosas y se dice... Y el momento de reflexión, momento de... Este programa especial lo estamos haciendo en esta conversación que estamos manteniendo, en este viaje que estamos haciendo desde Sevilla hasta Lora. Y cuando, principio de temporada, me acuerdo que me contó Bartolomé, posiblemente al finalizar esta temporada, de cara al año que viene... Eso fue a principio de temporada. Al principio de la temporada 96-97. Al principio, que fue altamente exitosa aquella temporada para el Betis, fíjate. Me dice: lo más probable es que me nombre director general, porque el Betis necesita un cambio. Estoy hablando en octubre del año 96. Fue transcurriendo todo y las relaciones empezaron a deteriorarse. Y ya, faltando 5 o 6 semanas para terminar la liga, lo invité yo al programa. Y entonces era cuando estaba ya: Bartolomé, porque yo me voy aquí, porque yo no sigo más, porque no aguanto, prefiero irme a guardar vacas a Sa Pobla que quedarme aquí. O sea, prefiero irme a guardar vacas a Sa Pobla y quedarme en el Betis. Eso fue lo que dijo. Sí, cuando estaba por la tensión y por cómo estaba la situación. No era, pero bueno, y era un gran momento del Betis, ¿no? Porque no, Betis, pero ya estaba en deteriorada la relación. No, me refiero que era un momento del Betis de la primera etapa. Del equipo me refiero, bueno, estamos hablando del año 97 sí, pero ya. Sí, pero que fue que a raíz, 15 días después de aquello, que me dijera aquello, fue cuando lo destituye. Porque él destituyó a Lorenzo Serra Ferrer. ¿Cómo fue aquello? En la previa de la final de la Copa del Rey. Eso fue faltando 15 días, o 3, no me acuerdo los días exactos, pero pues, faltaban muy pocos días para la final, que fue cuando se publica que Lorenzo Serra Ferrer se iba al Barcelona para dirigir la cantera. Y entonces eso le cayó como un tiro. Pero ya la relación estaba deteriorada, porque se había ido deteriorando. Que después de nuevo, en la segunda etapa, pues estuvo ahí y volvió, y fue cuando gana la Copa del Rey y clasificó al Betis por primera vez. Un equipo se clasificó al Betis por primera vez para jugar la Champions. Así que se consiguieron también éxitos en la segunda etapa, pero en esa primera las relaciones empezaron a deteriorarse. Pero hay que decir que el tándem Manuel Ruiz de Lopera, Lorenzo Serra Ferrer, ha sido lo más exitoso del Betis en esa etapa, en esos años. El Betis Lopera hizo un equipo extraordinario. Hay otra anécdota que también se han contado hasta estos mismos micrófonos, cuando Luis Aragonés era entrenador del Real Betis Balompié
y estaban en pretemporada y se estaba haciendo la gestión para el fichaje de Denilson, que ha sido, según todas las hemerotecas, el fichaje más caro del fútbol mundial. Entonces, cuando se está gestando todo, Luis Aragonés le dijo a todo su cuadro técnico, y eso lo ha contado una persona del cuadro técnico ante estos mismos micrófonos. Efectivamente. Hace ya un tiempo, lo contó Tomás Calero. El médico de aquel entonces. Cuando estaba todo, y le dijo a los demás: si Denilson viene al Betis, yo me voy inmediatamente. Estaban en el hotel de concentración, creo que era creo que estaban en Chipiona, ¿no? No, perdón, en Santipetri. En Santipetri. Creo que estaba en Santipetri o... Estaba en Santipetri. Y cuando se empieza a producir... Pues Montecastillo, no sé... No, yo que era Santipetri, Cuando estaban allí, llega la ópera, eran las 10:30, 11 de la noche, con Denilson. Imagínate. Y hasta aquí el jugador mejor del mundo. Y le dice... El más caro era, por lo menos. Y le dice... Le dice Luis Aragonés al cuadro: dentro de una hora todos abajo, que yo me voy ahora mismo a mi casa. Y cogió Luis Aragonés y le dice al resto de gente que estaba allí: señores, muy buenas noches, hasta aquí hemos llegado. Yo dije que si venía Denilson al Betis, yo me iba y me voy en este instante. Y se fue. Sí, se marchó. Eso fue otra de las historias y anécdotas que se pueden contar de la etapa de Manuel Ruiz de Lopera al frente de la entidad. Pero él hizo, cuando trae, al principio, cuando trajo a Lorenzo Serra Ferrer, había un momento en que el Betis estaba ya con cualquier opción de poder ascender. ¿Tú te acuerdas del entrenador que entrenaba entonces? Sí, que era Sergio Cresci, que venía del Marbella, procedente del Marbella, y llegó en aquel tiempo y estaba ahí, y el Betis, nadie pensaba que con las jornadas que faltaban iba a conseguir lo que hizo. Entonces, cuando llega don Lorenzo Serra Ferrer, el Betis eran todavía las ligas de 2 puntos. De 2 puntos. Eran, por cada partido se sumaban 2 puntos. Quedaban 12 partidos, quedaba todavía un tiempo, pero el Betis estaba no en mitad de la tabla, pero sí estaba el quinto o el sexto o el séptimo. Estaba situado ya lejos de cualquier estaba lejos de cualquier posibilidad de ascenso. Entonces empezó el Betis a funcionar, es decir, que de 24 puntos posibles, ganó 22. Ganó todos los partidos exceptuando 2 empates. 2 empates. Ganó 10 partidos y empató 2. Esos fueron los 22 puntos que sumó. Y el Betis quedó segundo, pero que faltando una jornada en Burgos, yo viví toda aquella historia y todo lo que fue en Burgos, el Betis ya había ascendido. Que después, el último partido aquí, que fue frente al Español, que era el campeón de segunda división, que el Betis ganó 3-0. En ese partido lo declaró día del club, tuvieron que pagar todo el Betis, tuvo que pagar su entrada para poder presenciar el partido, y se llenó el campo, lógicamente, no mucho. Y el Betis, a raíz el segundo año, quedó tercero en la liga. En primera división quedó tercero con Aquino, con Cuellar. Un equipo que habían hecho, eso lo hizo entre Eusebio Río y Lorenzo Serra Ferrer, con el apoyo también del presidente, que era el que lo autorizaba. Y a raíz de ahí hizo un Betis grande. ¿Era celoso Manuel Ruiz de Lopera? Sí, era celoso. Sí. O sea, él de alguna forma tenía que ser entendía que Serra Ferrer le quitó protagonismo en aquellos triunfos y yo creo que con Serra tampoco, yo creo que con otras cosas. Con Serra quizá lo respetaba porque era el técnico, pero que él decía, pues si tú le decías, ¿qué es el éxito de Serra? Bueno, y el presidente también tendría algo que ver. Sí, él era celoso. Bueno, fíjate, también él invirtió mucho en Finidi, el mismo Alfonso. Él hizo un gran equipo, Ya ni es decir que le perdían otro tipo de, porque se gastaba dinero en muchas cosas y después en otras se miraba. Entonces le faltó el tener y haber hecho un equipo campeón, que lo pudo haber hecho, con haber reforzado un poquito ese equipo. Pero ya también en este tipo de cosas pasa, y eso no solamente le pasa a los directivos, que le pasa también muchas veces a los políticos. Cuando están arriba se endiosan y casi levitan cuando están hablando. Él llegó a levitar cuando llegaba al campo del Betis, que hacía así con la mano, y todo el mundo el hola, don Manuel. O en cualquier charla que daba en cualquier sitio, llegaba un momento en que, si no levitó, él pensaba que se iba a empezar, que en un momento a otro iba... Tú eso lo veías también, ¿no? Sí, y a la hora de hablar con él también lo veías también. No, pero hablando de una forma personal con él, no, él
era una persona muy sencilla, como era. ¿No? Yo nunca, que los días que estaba de bien, es decir, llegabas allí, llegaba y le decía a Cinta, que ha sido su secretaria de toda la vida, Cinta, quiero hablar con don Manuel, sí, pero ahora mismo, no se preocupe usted, don Bartolomé, que ya le llamará. Y te llamaba. Cuenta también la anécdota que tuvimos, bueno, la anécdota no, lo que intentamos hacer. Nosotros lo intentamos hace poquito tiempo. Hace menos de un año, o un año, ahora quizás hago un año. Sí. Nos presentamos en la calle Jabugo, aquí don Fernando Liñán y Bartolomé Cabello, para pedir una entrevista. Don Manuel no estaba ya empezando un poco, porque él de salud siempre se ha dicho que tenía un problema. Siempre. Pero era cierto sí, el hecho de que él estaba... Un problema de que él comía siempre, cuando pues yo he comido muchas veces con él las tertulias y todo eso, siempre que era comedido. A la hora de nunca cometía exceso, no bebía alcohol. Que tenía una costumbre que le ponía, a lo mejor pedía agua y le ponía un poquito de tinto para colorear. Y después él pedía siempre, pues, le gustaba mucho el pescado, el lenguado. Yo me acuerdo que, don Manuel, ¿quiere usted que se lo preparemos? Y le preparaba, pedía muchas veces el lenguado a la hora de la comida en las tertulias, muchísimas veces. Y beber no bebía alcohol, pero sí le ponía un poquito de tinto algunas veces al agua. No sé por qué, para colorear. Ya que estamos prácticamente terminando, por lo que tú conociste, es verdad que al final ya no estabas en este caso de periodismo activo y no viviste aquello, pero ¿por qué crees tú que Manuel Ruiz de Lopera termina como termina en el Betis? ¿Por qué termina así? Porque las cosas no empezaron a salirle. Se le complicó. Yo ahí, como no estaba porque yo antes... ¿Cómo se pasa a hacer un dios, a hacer una especie de demonio? Por las circunstancias, porque el balón no entra, porque se equivocan los fichajes, porque él interviene también de una forma demasiado directa, porque tú... Él fichaba también ya, imagino, ¿no? Él también fichaba, ¿no? Ese es el problema. Que ya también se convirtió en director deportivo. Cuando estamos hablando de aquel Betis grande que se hizo, que lo hicieron en Eusebio Ríos y Lorenzo Serra Ferrer, lo hizo con retales, con jugadores procedentes de otros equipos. Todavía no tenía los grandes, que fueron llegando después. Y fue cuando hizo ese Betis grande, porque ya ni era muy grande. Era muy grande, estamos hablando de jugadores, Alfonso. Fíjate, ¿no? Y después ¿cómo se lo arrebató al Madrid? De la manera que se lo arrebató. Y el portero que tuvo, el portero Prat era también un gran portero. Jugadores con más fuerza en el saque. Sí. Quizás posiblemente de la historia del fútbol. Efectivamente. Podía marcar perfectamente de una puerta. Una puerta a otra. Podía llegar. De hecho, la falta tiró con Grigol, tiró a falta que hay de una puerta a otra, 106 metros creo que tienen los campos. Sí. Puede llegar y podía tener una fuerza impresionante. Hizo un equipo grande. Pero después yo en esa etapa ya te vuelvo a decir que no. Y lo que no terminamos de contar es que fuimos y estaba Jacinta y entonces nos dijo, don Bartolomé, ahora mismo él no está, pero que ya ahora mismo no está concediendo entrevistas. Y efectivamente no ha habido ninguna. Si aquella no hubiese concedido, hubiese sido posiblemente de las últimas entrevistas, pero no estaba ya en condiciones ningún tipo de declaración ni entrevista, y además ya lo veíamos, como se acordarán los oyentes, que se le veía bastante deteriorado. Sí. Y después ha tenido pues ese problema de esa diverticulitis, que es la que ha hecho pues que pierda la vida, porque es una enfermedad que se complica muchas veces porque produce infección intestinal que puede provocar una peritonitis y puede provocar la muerte de una persona. Efectivamente. Bueno, maestro, que hasta aquí lo dejamos, nuevo formato y bueno, al menos lo hemos intentado. Ya dirán nuestros oyentes si lo hemos intentado. Si lo que hemos intentado hacer hoy es diferente o es distinto, pero que muchas veces cuando te montas en el coche se cuentan cosas, y hoy en este viaje que hemos aprovechado, ¿no? Lo hemos aprovechado para hablar de todo esto y hablar de cómo es mi visión de Manuel Ruiz de Lopera en los años que yo lo traté y que estuvo al frente del Real Betis Balompié. Pudo haber sido el más grande, fue un gran presidente, pero después le perdió muchas veces ese ahínco, ese protagonismo y ese querer conseguir algo más de lo que él quería, solo él, sin basarse y tener profesionales cualificados que cuando le dijeran que algo no iba bien, los creyera y también hubiese hecho uso de eso. Y él creía muy poca gente, porque aunque le dijeran algo, él decía que era lo que él pensaba. Pues ya ha dicho. Bueno, pues hasta aquí y seguiremos pues por supuesto con muchas más historias. Muchas gracias por estar ahí, gracias a todos, adiós. A todos nuestros oyentes, buenas tardes.